Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Bienvenidos a Grafted in Him una vez más, a esta plataforma oficial del reino, a este programa Código de Vida. Mi nombre es Ezequiel, así me llamo Dios. Y hoy queremos continuar con el tema Edom y los descendientes de Esaú en Génesis capítulo 36. Como siempre digo, hemos estudiado desde Génesis capítulo 1, ya estamos en el capítulo 36. Y hoy vamos a tocar el versículo 8 y 12. Espero que este mensaje, ¿verdad? Este estudio, esta presentación, este sermón, esta predicación sea de bendición para ustedes, así como ha sido para nosotros. Y si quiere ayudarnos, ¿verdad? Le puede dar like, le puede dar a la campanita y a la misma vez, si es la primera vez que está con nosotros, puede suscribirse ahí a Grafted in Him. Queremos comenzar con Génesis capítulo 36 del 8 al 12. Y dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reú, hijo de Basema, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temás, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. En estos versículos veremos que el Rey del Universo tiene un plan inclusivo para los detalles más pequeños de nuestra vida. Este pasaje nos recuerda que el Rey del Universo obra a través de generaciones y familias, incluso en circunstancias que parecen desconectadas de su plan o su plan principal. Y esto es uno de esos capítulos. Esto es un capítulo que parece que esto está desconectado del plan de Dios, porque como hemos visto, Esaú no es elegido en el pacto, ¿verdad?, que Dios hizo con Abraham. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Esaú, o la generación de Esaú, está desconectada en cierta manera de Dios. Pero no es así. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Rey eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es importante reconocer que el Rey eterno da propósito a cada vida. Y Él sabe los pensamientos del hombre. Y es importante porque estamos hablando de todo hombre. Tanto el elegido de Dios como aquellos que no son elegidos. Como lo vemos en el caso de Jacob y Esaú. Y Dios conoce los pensamientos que tiene acerca de los hombres. Y los pensamientos de Dios siempre son ¿de quién? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, que ellos esperan. Es importante esto, que el Rey eterno da propósito a cada vida. Esaú habitó en Seir. Y aunque Esaú no heredó el pacto, el Rey eterno le dio un lugar y una descendencia significativa. Importante, cuando leemos el capítulo, eso es lo que el capítulo nos dice, que le dio una descendencia significativa. Y tenemos que entender que, aunque él no estaba alineado con el pacto de Abraham, pero sí estaba alineado con muchas de las promesas que Dios le hizo a Abraham
y una de ellas es que iba a ser padre de generaciones o padre de mucha gente. Y reyes iban a salir de su semilla. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo no solamente ¿verdad? Una separación de dos semillas, de dos semillas diferentes, pero estamos viendo el cumplimiento en cada una de ellas. ¿Ok? Cada uno de nosotros, es importante entender que cada uno de nosotros tiene un propósito, digo, divino. Incluso cuando no parezca evidente. Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Eso es importante porque Dios, el eterno Dios, tiene propósito con cada uno de las personas, aunque incluso no parezcan evidentes. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales el Rey Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Importante porque dice, porque somos hechura suya. El Rey Eterno es fiel incluso en las diversidades. El Rey del universo permitió que diversas historias y personas contribuyeran a su plan. En el caso de Esaú, la descendencia de Esaú está haciendo exactamente esto. Está contribuyendo al plan eterno. En la genealogía de Esaú está su primogénito Elifaz, de Ada, la esposa de Esaú. Y la descendencia de Elifaz, hijos de Esaú, son Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz y Amalek. Es interesante porque Amalek fue un archienemigo de Israel. Y es interesante porque este niño salió de una concubina que tuvo Esaú. Amalek es hijo de una concubina que tuvo Elifaz llamada Timna. Y este fue el enemigo, uno de los enemigos más grandes de Israel. Los descendientes de Elifaz tuvieron un rol importante en Edom. Y los hijos de Elifaz formaron parte de los jefes o líderes tribales de Edom, lo que demuestra la influencia de su linaje en la historia de la región. Ahora, es importante los nombres porque en los nombres podemos ver la mente de los edomitas. Y vamos a estudiar los nombres porque los nombres nos enseñan la mente de los edomitas y nos muestra un cuadro, ¿verdad? Lo más cercano que podamos, acerca de cómo pensaban, cómo vivían, cómo era la mente de esa gente en estos entonces. Pero a la misma vez vamos a ver que estos hombres particular y esos nombres nos van a revelar a nosotros muchas de las necesidades humanas o la condición humana que tenemos. Y lo vamos a ver a través de los nombres de los hijos de Esaú. Y queremos comenzar con Elifaz. Y el significado de Elifaz es el Dios fuerte o Dios de oro. Ahora, aquí tenemos que estar bien claro. O está hablando de Dios, el único Dios poderoso, o está hablando de algún otro Dios. Bueno, aunque Esaú recibió, ¿verdad? La revelación, ¿verdad? A través de su padre, del único Dios verdadero, vemos que Esaú una vez se une a estas dos primeras mujeres cananeas, luego se une a su prima, que era hija de Ismael. Vemos que todos ellos tenían una mente, ¿verdad? Especialmente las cananeas, tenían una mente de idolatría, adoraban a otros dioses. Vemos que Esaú, al casarse con estas mujeres, fue despegándose de las enseñanzas, ¿verdad? Que el padre, en este caso Isaac,
le enseñó acerca del único Dios verdadero. Y hemos visto en la historia de Jacob que aunque Jacob estaba alineado con el pacto, vemos que Jacob era un pecador. Vemos que Dios se le revela y luego que Dios se le revela, vemos que en el capítulo 34 él se va totalmente a la idolatría. Lo vemos en el capítulo 35, que Dios vuelve y le habla, se le revela y ahora él dice, mira, saquen todos los dioses y vamos a enterrarlos. Vemos que Jacob en su naturaleza humana, aunque era un hombre que tenía un pacto, tenía una promesa, estaba bajo un pacto, una promesa, vemos que constantemente se iba a la idolatría, a la desobediencia, y por eso es que vimos los conflictos que vimos en su casa. Cuando estudiamos los conflictos que había en la casa con sus mujeres y los conflictos que vamos a ver con sus hijos, pues podemos ver que había un desorden, era una familia disfuncional y no caminaban en el orden de Dios, se apartaban del orden de Dios. Y el apartarse del orden de Dios lo que hacía que traía caos a su casa. Y ese caos lo vimos con Dina, también lo vimos con sus hijos que mataron una tribu completa. Vemos el caos en la casa de Jacob, aún él está alineado con el pacto, con la promesa. Ahora imaginémonos que Jacob está alineado con el pacto y la promesa y aún así está viviendo vida en conflictos desenfrenadas y alejadas del orden de Dios. Imaginémonos entonces a Saúl, que no está bajo un pacto, bajo una promesa, y se ha casado con mujeres idólatras y está haciendo amistad, ¿verdad? Y convenio con naciones que son idólatras. Cuando vemos todo esto, es importante verlo porque cuando vemos todo esto y vemos el significado de Elifaz, dice el Dios fuerte o el Dios de oro. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y esto es un consejo o una exhortación, ¿verdad? Para los que preparan mensajes, porque pueden coger este nombre y dicen, no, el Dios fuerte, y se está refiriendo al único Dios eterno, pero ¿realmente se estará refiriendo al único Dios eterno? Lo más probable que no. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque uno de los significados es Dios fuerte, pero también es el Dios de oro. A través de Elifaz hay un símbolo y una verdad universal. Y el oro, que es un metal precioso asociado con la pureza y la divinidad, es importante, porque en los tiempos antiguos este era el simbolismo del oro, nos guiará a descubrir una de las necesidades fundamentales del ser humano. ¿Cuál es una de las necesidades fundamentales del ser humano? Bueno, es creer en algo más grande que sí mismo. Creer que hay algo más grande que sí mismo. El oro como símbolo de pureza y divinidad, es importante verlo en este contexto, porque el oro ha sido un símbolo significativo en muchas culturas del antiguo Medio Oriente. Su incorruptibilidad y brillantez, semejante a la luz del sol, lo asociaban con lo divino. Las escrituras nos muestran que el oro tenía un propósito sagrado en el culto al único Dios verdadero. Y esto lo vemos en el tabernáculo. Cuando vamos al tabernáculo, el arca de la alianza fueron construidos con oro. Eran oro. Era todo de oro. Primero era todo en madera y luego era cubierto de oro. Y reflejaba la gloria y la santidad del Rey Eterno. No solamente en el caso del tabernáculo, también los gobernantes terrenales también usaban el oro para mostrar su autoridad y riqueza, pero a diferencia del Rey Eterno, su reino es importante porque sus reinos son temporales, pero el reino del Eterno el reino de Dios es eterno, porque él es el Rey Eterno. Ahora, ¿por qué yo digo que puede ser que se estaba dirigiendo a otro Dios y no a Dios eterno? Bueno, porque para todos estos tiempos Canaán estaba como quien dice bajo Egipto. Egipto gobernaba toda esa área. Egipto gobernaba todo lo que era Canaán. El reino que estaba por encima de todos ellos era Egipto. Y en estos tiempos los egipcios
estaba asociado con el dios Ra, R-A. Y Ra era el dios del sol. Es posible que Saúl, al llamar a su hijo Elifaz, estuviera haciendo referencia a este dios pagano, alejándose del único Dios verdadero. Esto nos muestra cómo el hombre, en su búsqueda espiritual, puede desviarse cuando busca significado en lo creado en lugar del creador. El dios Ra siempre era el dios del sol, pero siempre el símbolo que usaban para reflejar a este dios era el oro, porque el oro brilla como el sol. Aunque muchas de las estatuas que usaban en aquellos entonces, muchos de los demonios, acuérdense que los ídolos se les llamaban demonios, eran demonios, así que se les llama. Demonio no era como un espíritu, todo eso fue creación poco a poco, fue creado y hoy en día tenemos todo ese revolú, pero realmente los ídolos le llamaban los demonios, eran demonios. ¿Ok? Y los hacían de oro, muchos de estos ídolos. La necesidad humana de creer en algo más grande es una necesidad que tiene todo ser humano y todo ser humano necesita entender que hay algo más grande que ellos, ¿ok? Porque, bueno, el ser humano llega a este punto cuando llega un momento de crisis que ya no tiene solución o no tiene eso, entonces el hombre en su interior comienza a creer en algo más grande que él. Por eso es que la mayoría de la gente, cuando están en problemas o situaciones, y en todo este tiempo no han creído en Dios, no han buscado a Dios, pero llegó la tribulación, llegó el problema, llegó el conflicto, llegó la enfermedad, y ahora no tienen salida, no tienen solución, y entonces dicen, ay Dios, ay Dios. Es interesante porque el ser humano es así. El ser humano puede ser ateo, no puede creer en nada, pero en el momento de una crisis se está muriendo, tiende entonces a decir, a buscar algo más grande que él, que lo ayude a solucionar su situación presente. El nombre Elifaz nos revela una verdad universal. Los seres humanos necesitan creer en algo superior. Esta necesidad de trascendencia da sentido, propósito y dirección a la vida. Sin un propósito mayor, la vida parece vacía y caótica. Pero cuando creemos en el Rey Eterno, encontramos esperanza y motivación incluso en medio de las dificultades. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé, ¿qué dice él? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. La vida está llena de desafíos, pero confiar en un propósito divino o algo más grande que tú nos permite enfrentar pérdidas, enfermedades y angustias con paz y resiliencia. Por eso es que realmente el ser humano per se necesita creer en algo más grande que ellos, y por eso es que hoy tenemos tantas religiones. Dice Nahum 1:7, dice, el Señor es bueno, es fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en Él confía. Creer en algo más grande nos da humildad y nos da gratitud. Cuando reconocemos que no somos el centro del universo, aprendemos a vivir con gratitud hacia el Rey Eterno y servicio hacia los demás. Ahí vemos cuando Yeshua establece, que está también en la Torah, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque ahí podemos reconocer que no somos el centro del universo y aprendemos a vivir con gratitud, primero hacia el Rey Eterno y luego hacia los demás. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
La humildad nos impulsa a compartir nuestras bendiciones y a servir con amor y compasión. Creer en algo más grande nos lleva a vivir con un enfoque positivo hacia el prójimo. Porque ya tú sabes que tú no eres la última Coca-Cola del desierto, que el mundo no gira alrededor de ti. Y por eso es que es importante esto, porque si el ser humano, si nosotros los ciudadanos nos olvidamos, los seres humanos olvidan de que hay algo más grande que nosotros, entonces ellos comenzarán a verse como dioses, como Dios en la tierra, ¿ok? Y entonces van a comenzar a minimizar a otros porque ellos son mejores que ellos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con eso, porque siempre que alguien se cree mayor que otro, se está poniendo en posición de Dios. Porque para los ojos de Dios, todo ser humano son iguales. Y cuando un ser humano ve a otro menos que otro, entonces está poniéndose en posición de Dios. Yo soy Dios y tú eres mi sirviente. O tú eres el que me vas a servir. ¿Okay? Mi esclavo. En creer algo más grande que nosotros, entonces lo que nos da es humildad. Y la humildad nos impulsa a compartir nuestras bendiciones y a servir con amor y compasión. Creer en algo más grande nos lleva a vivir con un enfoque positivo hacia el prójimo. ¿Ok? Es interesante porque la Escritura dice, donde está vuestro tesoro, dice que allí está ¿qué? Allí está tu corazón. En otras palabras, donde está nuestro tesoro significa lo que valoramos. Eso es importante porque la gente piensa, no, donde está nuestro tesoro, y rápido piensan en qué. En dinero, en posesiones. Realmente lo que está hablando ahí es lo que tú valoras. Donde está lo que tú valoras, ahí está tu corazón. Por eso es que si valoramos a la gente debemos valorar más a la gente, ¿verdad? O al ser humano, más que las cosas. Por eso es que mucha gente, viene alguien a asaltarlo y no quiere soltar lo que tienen y le dicen, te voy a matar a fulano, y ellos son tan apegados a lo que tienen. Para ellos vale más lo que tienen, que están dispuestos a que maten al otro. No, es el momento de tú decir, soltar. Son cosas. Nada puede tener más valor que otro ser humano. Creer en algo más grande nos une como cuerpo en el Mesías. La fe nos da un sentido de pertenencia y propósito compartido. Nos une como miembros de un mismo cuerpo, trabajando juntos por el reino de los cielos. Pero dice Romanos 12, del 4 al 5. Romanos 12, del 4 al 5. Dice, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías. Además, esta fe nos recuerda que hay un propósito eterno más allá de esta vida. Nos motiva a vivir con una perspectiva celestial, sabiendo que nuestras tribulaciones no son el fin. Nuestras tribulaciones no son el fin. 2 Corintios 4:17, porque esta leve, 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Creer en algo más grande que uno mismo es una necesidad que trasciende culturas, épocas y circunstancias. Para los ciudadanos del reino es algo más grande. Es el reino de Dios y su justicia, lo cual nos da propósito, nos da esperanza y dirección. Hoy, al reflexionar sobre el oro o el significado de Elifaz, recordemos que nuestra fe debe estar puesta en el Rey eterno, no en las riquezas materiales o en los ídolos que el mundo ofrece. Vivamos con gratitud, servicio y una perspectiva eterna,
sabiendo que todo lo que enfrentamos está en esta vida tiene propósito divino. Hay algo más grande que nosotros. Hay algo más grande que nosotros. Y eso nos da ¿qué? Propósito divino. Primera de Pedro 1.7 dice, Primera de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua el Mesías. Nuestro Dios, el Rey, que trasciende los reinos de la tierra, es más grande, diga conmigo, es más grande que nosotros. Al examinar la historia de Edom y los descendientes de Esaú, hemos visto cómo el Rey del universo usa incluso los detalles aparentemente insignificantes para cumplir su propósito eterno. La gente ve ese chorro de nombres ahí, pero aún así, a través de esos nombres, Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Hay para una verdad mayor que debemos llevarnos hoy, solo el Rey de los cielos define nuestra eternidad. Solo el Rey eterno servimos y en Él confiamos. Esaú y su descendencia, representado por Elifaz y su relación con el dios oro, nos recuerda la tentación de poner nuestra fe en lo visible. Interesante porque en estos tiempos la gente ponía la fe en lo visible constantemente. Por eso es que Dios lo primero que le dice al pueblo cuando sale de Egipto es: no tengas dioses no tenga ¿qué? Imágenes. No te hagas imagen. ¿Ok? Importante. Pero escuche esto. Aunque los reinos terrenales parecen imponentes, solo hay un reino que permanece para siempre. Y solo hay un rey cuya gloria es eterna. Esaú se alejó de ese rey. Esaú se alejó de ese rey. Esaú se alejó de ese rey. Hagamos un llamado a nuestra alma. David, el salmista decía: alma mía, alma mía. Y hoy tenemos que hacerle un llamado a nuestra alma. ¿Estamos persiguiendo lo temporal o lo eterno? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Estamos construyendo sobre la roca inmutable del Mesías? ¿Estamos construyendo ahí? Hoy el Rey eterno nos llama a vivir como ciudadanos de su reino, un reino que no se basa en el oro, sino en su gracia, su amor y su poder eterno. Este rey no solo es poderoso, sino que también es personal. Él conoce tu nombre, tu propósito y conoce tus luchas. Y en su nombre hay esperanza, hay vida y hay salvación. Ahora, ¿cuál es el desafío? No seas como Edom, que confió en su linaje y riqueza, pero olvidó al Creador. Sé como aquellos que reconocieron al Rey eterno y vivieron para glorificar su nombre. Si ponemos nuestra fe en el Rey eterno, nuestra vida brillará más que cualquier tesoro terrenal, porque serán reflejo de su gloria eterna. Y hemos hablado que la gloria de Dios es su peso, su cultura, la manifestación de lo que es Él en lo físico. Los reinos terrenales es importante entender que pasan, pero el reino del Rey eterno permanece para siempre, y aquellos que confían en Él brillará como una estrella en su gloria. Hoy es el día para rendirnos completamente a su voluntad y vivir como ciudadanos de su reino. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Padre santo y justo, gracias por fortalecer nuestra fe y nos ayuda a nunca poner nuestra esperanza en lo temporal, el Rey eterno.
Gracias por tu ayuda sobrenatural que nos mueve a vivir con humildad, gratitud y amor hacia los demás. Recordando siempre que somos parte de tu propósito divino. Gracias porque siempre nos oye en el nombre de Rey Justo, Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom.